What are some of your earliest memories from childhood? ¿Cuáles son algunas de tus memorias principales de tu niñez? Primeras memorias de tu niñez. Primera memoria de la escuela, de la casa, School or de que... home or... What kind of family were you from? Do you remember any memories with your family? ¿Cómo era tu familia o recuerdos? Bueno, mira, mi familia era una... Bueno, nosotros vivíamos en Matagalpa, ¿no? From Matagalpa. Una ciudad, digamos, en el norte del país. Una serie en el norte. Y mi familia era una familia clase media, My family was a middle class family. una posición social relativamente acomodada, digamos, In a ¿verdad? very social, comfortable, or Y era una in a very familia, comfortable social position. era una familia corta, una familia pequeña. It was a very small family. Solamente mi padre, mi madre y mi hermano mayor y yo. It was only my mother, my father, my older brother, and myself. Mi mamá trabajaba cosiendo, My mother worked as a cook. era modista, costurera, pues, ¿no? She did some sewing. Y mi padre trabajaba en el comercio. And my father worked in commerce. Entonces nosotros crecimos básicamente con una mejor condición que la inmensa mayoría de los niños y niñas ahí, indudablemente. So we grew up with a better social condition than most Porque children. teníamos alimentación asegurada, educación, salud, We had a cuidados. food supply, we had a good education and health, we were taken care of. Yo creo que mi padre y mi madre eran unas personas que tenían una enorme capacidad de formación de sus hijos, de My formación en parents had a valores. great capacity of education and forming of their Y children. estaban muy comprometidos, ¿verdad?, con el desarrollo de cada uno de nosotros, They are very committed to our development. con el desarrollo no solamente en la parte de educación, sino el desarrollo de personalidades más. Not only in the Integralmente, education, ¿no? but of us as people and of our minds. Entonces fue, yo diría que por lo menos yo siento mi niñez como una niñez bastante tranquila y con A una very calm childhood. educación de dos tipos, ¿no? Primero una educación cristiana de parte de mi Two madre types of education. First was a Christian education on behalf of my mom, y una educación más política por parte de mi padre, ¿no? and the other education was more political on behalf of my father. Mi papá era un hombre de pensamiento más liberal, digamos, My father had a more liberal thought. bastante fuera de la norma It was very outside of the norm en la ciudad. in the city. Y era anticlerical, anti-yankee. Anti-clerical, anti-Yankee. Y había también tenido una admiración a Sandino. He admired Sandino. Es decir, él tenía una perspectiva un poco más política de la He vida. had a more political perspective of life. Y ambos tenían creo yo, un gran compromiso social, ¿verdad? Comunitario. And they also both had a very strong social commitment to the community. Entonces, así transcurrió la niñez nuestra, ¿verdad? So that's how our childhood kind of went. Estudiamos en colegios, tal vez los mejores colegios en la ciudad. We studied at some of the best schools, private schools in the city. Era una educación, en esa época no eran mixtos, estas escuelas eran escuelas de mujeres o escuelas de hombres. During that time, they weren't mixed schools. They were either schools for Y boys eran or schools for girls. escuelas religiosas. They were religious schools. Entonces, y ahí nos bachilleramos en escuelas religiosas, tanto mi And hermano as como we yo. graduated from high school, it was in these religious schools. Looking back, are there any events that stood out to you that led you to become politically active? Pensando en eventos que te motivaron a tener una vida más política. Eventos no, yo creo que no evento específico, ¿verdad? Sino, No specific yo creo que el events. proceso de formación, ¿verdad? But it No, was de alguna manera formation process.
nos terminaba comprometiendo con lo que estaba pasando en Nicaragua. In some ways, we ended up being very committed to what was happening in Nicaragua at the time. Pero no una circunstancia específica, pues But no not a very specific. un detonante, pues que un día te encontraste con algo y decís, pues voy a hacer It algo. wasn't like one day No. that something happened and No me acuerdo that de I was going to do something. No, I don't remember that. Así participamos en la movilización de estudiantes de secundaria en los años 70. But we were Hubo organized una- with the student mobilization and educational Hubo mobilization in the 70s. una enorme participación There was a large de participation los estudiantes de secundaria of en secondary students una movilización en torno a los temas de presos políticos, in terms of mobilizations for political de topics. respaldo a los maestros y a los trabajadores de la salud en Teachers and health workers en demandas hechas en huelgas. and demands that were made through strikes. El movimiento de secundaria era el movimiento probablemente más fuerte que había en The Nicaragua. secondary educational movement was one of the more stronger movements that happened in Nicaragua. Yo estuve directamente involucrada en I was directly en involved esa in movilización, this ¿verdad? mobilization. Digamos, a diferencia de lo que había sucedido en otras épocas, en Contrary donde el to what movimiento de happened. secundaria era prácticamente inexistente. This secondary movement was almost inexistent. De manera que cuando yo llegué a la universidad ya había transitado So por when I entered the university, una cierta participación I política, had already ¿verdad? entered with a En la certain, secundaria. political participation in secondary school. What did you study in university? ¿Y qué estudiaste en la universidad? Comencé a estudiar medicina, I started studying medicine. ¿verdad? Estudié 3 años en la I universidad, studied 3 years in en la university ciudad de León, in León. y después me fui clandestina And then I went underground. y ya no volví a terminar la carrera de medicina. And then I didn't finish the medicine degree. Entonces, en la Universidad de León también había digamos, mucho movimiento político en esa época. And in León at the time there was a lot of political movement at the Yo time. entré a la universidad en el año posterior al terremoto I entered the el año university inmediatamente posterior al terremoto. the year after the earthquake. y había mucha efervescencia en la There was universidad, A lot of in the university. política y social, digamos. Political and social. Y yo entré a formar parte del movimiento estudiantil universitario desde el primer And I año. entered my first year as part of the student mobilization. Después entré en contacto con gente del frente y And then I got entré in al touch frente. with people that were involved in the front, and I got involved in the front, Y me fui clandestina a comienzos del año 76. starting in 76. Can you talk a little bit about your experience being underground? ¿Puede hablar un poco de su experiencia siendo clandestina? Bueno, ahí hay 2 tipos de experiencias, ¿verdad? Uno Two types of en la experiences. montaña, One is in the mountain, que es una experiencia más de naturaleza colectiva. it's more of like natural collective. Se trata de un grupo armado, It's about an armed no group. importa si es pequeño o grande, Doesn't pero es matter un if it's grupo, small or big, but it's a group. tiene una movilidad en la montaña, Mobility in the mountains. y ahí el desafío principal es el The desafío main challenge respecto al medio ambiente. was respect to the environment. Es una vida pesada, It's a very heavy, hay que- challenging life. había que cargar o sea, la mochila era pesada, You gotta carry your backpack, which is really heavy. eran una carga casi de 50 libras, We had to carry about 50 pounds, más 10 libras el fusil, plus 10 pounds of weapon. y yo pesaba 100 libras, ¿verdad? ¿Cómo? Pesaba 100 libras yo. I weighed 100 pounds at the time. Es pesado, hay que caminar mucho. You had to walk a Es lot. decir, caminábamos 8, 10, 12 horas al día. You had to work 8, 10, 12, walk 8, 10, 12 hours a day. Caminábamos 2 o 3 días para ir a combatir y volvíamos 2 o 3 días hacia el campamento central. We would walk for about 3 days to go to the battle, and then we'd walk back. to Y es the una center. vida básicamente reducida a la sobrevivencia. It was a life that was basically revolving around survival. Una Were there aliment- many other women doing what you were doing then? Había otras mujeres que Sí, estaban. había otras mujeres, habían como Yeah, there were other women. 3, 4 mujeres más o 3 There were mujeres about más. 3 or 4 other women. And how many were in your group total? ¿Y cuántas había en tu grupo en total? En esa columna, esas 3 mujeres más. Just 3 or Lo que pasa es que al final
Yo fui la única que quedó combatiendo en ese grupo, But in the porque end, I was the only one that was left that was still una de fighting ellas, of this group. una de ellas quedó embarazada, One was pregnant, otra de ellas se enfermó. another one was sick. Había una campesina que era muy buena There's one peasant that was very y era good. muy joven She was very young. y tuvo que bajar a Honduras, entonces yo me She had quedé to go to Honduras, en el grugrupo también. and so I was left in the group. And Que how old una- were you at this time? ¿Y cuántos años tenías en ese tiempo? 22, 21, 21 years old. 21 años. Sí, en la montaña es una vida muy pesada, And the mountain is a very una tough vida life, dura, very pero difficult. tiene como contraparte el hecho de que estés en grupo, ¿no? On the other hand, you're working in a group. And how many men were in this group? ¿Cuántos hombres había en el grupo? En distintos tiempos, ¿verdad? En un tiempo hubo casi 40 hombres o 30 y pico, en otro éramos 20 en total, en otro éramos como 15, es decir, fue cambiando, ¿verdad? It was changing, Mucho eso. changed a lot. Pero la montaña es muy dura, probablemente que es una experiencia muy difícil. Very difficult. La ciudad In the city, tiene menos exigencia física, it was less demanding physically, pero el estrés es mucho más elevado, but the stress was a lot higher. ¿verdad? Porque tenés que andar mucho más disfrazada. You gotta kind of dress up. Salíamos solo de noche una parte del only go out tiempo, at night. en otra época salíamos ya de día, pero era muy peligroso. We went out sometimes during the day, but that was very dangerous. Todo el tiempo estás acosada por You're being accused el all the enemigo, time ¿no? by the enemy. You're sought after by the enemy. La Guardia de Somoza tenía muchos retenes y tenía mucho control en una época sobre las calles, sobre las carreteras. The National Guard had a lot of control of different areas and the highways. Y entre más nos movíamos, más posibilidades había And the de que more we nos moved, localizaran. there was more of a chance of them finding us. Entonces, esa es una época de un estrés elevadísimo. So this was a time El of clandestino en la ciudad stress. tenía una expectativa de vida muy corta. You had a very short life expectancy in the city. No sé, había gente que duraba 4 meses, 5 meses, pero nadie duraba años Four en la months, 5 ciudad. months, but nobody lasted years. And what position did you hold at this time? ¿Y cuál era el puesto que tenía durante ese tiempo? En la ciudad, ¿En the city? bueno, diverso. Different. Estuve en una comisión de formación ideológica, I was in an ideological estuve formation en un group, grupo para organizar organizaciones de mujeres y de estudiantes. groups and students. Después estuve al frente de Granada. And then I was working with the front from Granada. Después estuve al frente de León And then I was with the Granada. y ya me quedé from en León, and I León stayed in León para la insurrección final, for ¿verdad? the Como final jefe insurrection. político-militar del Frente Occidental. as the general of the front in the western region. You were one of few female commanders. How did you rise to such a high post? Eras una de las pocas comandantes mujeres y cómo llegó a ser este puesto tan alto, tan joven, a una edad tan joven. Pues no sé bien porque creo que tiene que ver con que me tocó vivir distintas circunstancias, I think it ¿verdad? has to do with I had to live certain Sí, circumstances. tenía una experiencia en la montaña, tenía una experiencia en la I ciudad, had the experience in the mountain, I had the experience in the city, había estado entrenada varios meses en Cuba several months in Cuba. y entonces eso me fue permitiendo también tener un desempeño más o menos bueno tanto en la montaña como en la ciudad. So this allowed me to have a good job both in the mountains and in the city. Tenía capacidad de organización I was capable of organizing. y cierto liderazgo, pues entonces yo creo que eso certain ayudó, leadership, ¿no? and I think this helped. You've been described elsewhere as an extraordinary female fighter, yet you weren't promoted to the National Directorate. Will you permit me to ask why? Tú te caracterizas como una mujer luchadora extraordinaria, pero no te promovieron a la directiva nacional. Y si me permite decir por qué. Bueno, la Dirección Nacional durante la época de la Revolución estuvo integrada por 9 personas. The national directorate during that time was
managed by 9 people. que se había originado en un acuerdo de las 3 tendencias del frente. And then it was brought about by the 3 tendencies of the front. Cada tendencia había aportado 3 personas a la dirección. Each aspect put together, put forth 3 people for the Y se hizo director. un grupo de 9. And so they made a director of a group of 9 people. La tendencia fue que ese grupo fuera Tendency was for el this mismo. group to be the same. que no se ampliara, They didn't want it to broaden. ni con hombres ni con mujeres, They didn't want it to, neither Durante women nor mucho men tiempo. for a long time. porque cualquier ampliación alteraba las correlaciones de fuerza iniciales Any dentro way de esa they would colectiva. broaden it would change the way that things worked within this collective. Luego, cuando se abrió la ampliación de la When dirección, they opened up this national director, the positions, hubo varios problemas, ¿no? there were several problems. Un tema que creo yo que tiene que ver con machismo, I think it has to evidentemente. do with machismo directly. Y por otro lado, yo no he sido una persona fácil, I haven't been a very easy person. ¿verdad? Yo he tenido, digamos, un comportamiento político I've had a political muy desafiante. behavior very challenging. Y eso creo que contribuyó para que un grupo de la dirección cerrara filas para impedir que entrara yo a la dirección. I think this made it challenging. Y también for un grupo groups fuera to de la come dirección. into the directorate and someone that was outside of the directorate. Esa es la razón. So I think Pero that's the bueno, reason. el frente era una estructura que también tenía The front was una a structure that had influencia de machismo importante, a very important machismo influence. importante. Es decir, yo creo que la revolución permitió un enorme despegue I de think todos that los the temas de revolution la, allowed for this really que important tienen que ver con structure that has con to las do with, mujeres, women, con la equidad de género, with women, Pero- gender equality. pero el frente se conservó como una organización vertical, But the front kind of concentrated itself as a vertical organization, no como una organización democrática. not as a democratic organization. Entonces eso simplemente alteraba la posibilidad de this movilidad. altered the possibility of mobility. Yet you played a very important role in some very historic battles, like the fall of the National Palace. Can you tell us a little bit about that? Jugó un papel muy importante en algunas batallas importantes, por ejemplo como la toma de la Asamblea Nacional. Si puedes compartir un poco sobre eso. Bueno, yo entré a participar en el asalto al Palacio, básicamente a cargo de las negociaciones políticas. The National Assembly based on El grupo de comando incluía al jefe de la operación, a un encargado del área militar y yo que estaba responsable de las negociaciones. a group that was in charge of the military area, and I was in charge of the negotiations. Tenía 22 años. I was 22 years old. Una operación como esa del Palacio es una operación difícil, An operation like this, to take in the National Palace, was very difficult. pero el diseño yo creo que había sido exitoso. But the design, the way it was designed, was very successful. Y luego el proceso de mantenerse en el Palacio era difícil también. But also being able to maintain ourselves in the National Palace was, Pero was fue very una acción difficult. espectacular. But it was a Hecha con pocos spectacular recursos. event with very few resources. La única mujer de esa operación era yo. I was the only woman that was part of this operation. Y tenía esa particularidad, ¿verdad?, And this de peculiarity atender negociaciones bastante complejas también. to attend to very difficult negotiation or very complex negotiations. Y esta asalto al Palacio permitió lanzar la lucha del sandinismo a nivel global. Palace helped to launch the Sandinista struggle. at a Eso global también, como fue una operación básicamente exitosa, level. As it was a very successful operation con lo cual el liderazgo de la toma del Palacio en with the en leadership una posición de publicidad muy elevada. of the palace. We had a very great recognition internationally. Type Difícil. of operation that was very difficult. Uno tiene la sensación de que o puede salir con éxito, ¿verdad? There's this sensation that we could
get out successfully, o puede morir, no hay una opción intermedia. or you could die. You would die. There was no Entonces, middle ground. esa es la dificultad principal That was the main principal difficulty. que tiene, no hay salida intermedia, ¿verdad? Es decir, o salí muy bien o simplemente no salía. Or you possibly don't leave. Y esa no es una experiencia sencilla tampoco, That's ¿verdad? not a very simple thing either. Pero bueno, como te decía, yo tenía un cierto entrenamiento, But as I said, I had a certain level of training. la mayor parte del comando eran muchachos muy jóvenes también, que tenían mucho menos entrenamiento. That had very little training. Y básicamente lo que se requería ahí era So basically what this mucha required voluntad, pues, ¿verdad? was a lot of will. And after such an intense and difficult period, what was your transition like to civil society after the war? Después de un tiempo tan difícil, ¿cómo era la transición de la vida posguerra? Mira, tiene un doble rostro, pues, ¿verdad? It's kind of two-faced. Hay una parte que es bien alegre, There's one part that's really happy. porque puedes ver a tu familia, ¿verdad? It's really happy because you're with your family. Puedes volver a la vida de alguna Go manera, back to your life in some ways. pero entonces te das cuenta también de otras cosas. But then you realize other things. La vida normal ha cambiado, normal, vamos a decir, cotidiana, Life has changed. ha cambiado. Citizens' life has changed. Los años que han pasado te han creado distancia con tus amistades. Years that have passed have created these distances between your En friends. muchos casos, algunas personas ni sabían dónde quedaron, dónde And a estaban, lot ¿no? of people didn't even know where they were left. Or No le había dado seguimiento. they didn't have this like continuation. Y por otro lado, And on the other hand, hay una parte que es dura, there's ¿verdad? a part that's very difficult Porque al final de cuentas uno es sobreviviente. because in the end you're a survivor, Y todo sobreviviente carga el peso de los muertos, and every survivor bears this weight of those that have died. carga el peso de sus propios recuerdos, de sus propias vivencias, de su propia sobrevivencia. You bear the weight of your own survival of what you've done, Y ese es un aspecto muy duro, and this is a very difficult aspect. que ahora But now, está más estudiado, and this is more well studied. ahora tiene hasta nombre, ¿verdad? And now it even has a name, Es decir, lo que se llama síndrome de estrés postraumático, post-traumatic stress. pero en esa época no tenía nombre. But during that time, there was no name for it. Entonces uno se deprime, So people were depressed. sueña, They had o dreams, tiene pesadillas, nightmares, o echa en falta a sus compañeros que murieron, where they missed their compatriots that had fallen. o se cree merecedor de la vida, o uno cree que no se merece estar vivo. One thinks that they don't deserve to be alive. Y mucha gente no logra salir de ahí. And most people aren't able to get out of that. Mucha gente se alcoholiza, They become alcoholic. mucha gente entra en un proceso autodestructivo, es una etapa muy dura. And for you, what was it like for you? Y para ti, ¿cómo era? Muy difícil, fue un proceso muy difícil. Very difficult. Muy Very difficult difícil. process. Yo, digamos, tuve que enfrentar esos temas y lograrlo ir superando poco a poco. Get over it little by little. Nunca terminas de superarlo completamente, pero aprendes a administrar, ¿verdad? I wasn't able to ever get over it totally, but I was able to manage it. Las complejidades de las vivencias que tenés The y has complexity tenido. of this life that I had lived. Entonces, eso me permitió a mí salir adelante sin proceso Move forward autodestructivo, ¿verdad? without self-destructing. Pero no es fácil, But it's not easy. no es fácil. ¿No? It's a happy side Es decir, poder recuperar cosas. to recuperate things. Yo recuperé el mar, por ejemplo. Se me había olvidado que me gustaba ir al mar, I had forgotten that I'd like to go to the ocean o algunas comidas, or some food o algunos hábitos. or some different habits. Pero hay otras cosas que yo creo que quedan como perdidas, ¿no? I think some things were lost. Y hay una parte de lo emocional que no ha madurado
I think there's part of the emotions that hasn't matured. porque hay un bache pues en el cual otras personas maduraron en sus relaciones emocionales But some people y uno no maduró porque estaba Sure. atendiendo otras cosas. and some people mature in their emotional lives, but then others don't because they're involved in other things. And what were you doing for work after the war? Y después de terminó la guerra, ¿en qué estabas trabajando? Bueno, me quedé en el ejército, I stayed in the military. quedé como jefe de la región militar de Chinandega y León. I was general of the military in the Eso area no of era Chinandega. difícil para mí porque This was very difficult for me tenía que ver con la parte anterior. because it had to do with the previous time. Pero después fui trasladado a Managua, But then I was moved to Managua. a la Organización del Trabajo Político y and Social. organizing, social and political work. Entonces, eso era una cosa no tan nueva, pero en una magnitud distinta. But something distinct. Pero fue una etapa que disfruté mucho, But it was a time that I really enjoyed porque andaba en toda la fábrica, because I was in almorzaba con los trabajadores, all of the factories. I had lunch with the hablaba workers. mucho con la gente, Talked to the workers. tenía a que lot, ver con la, talked to the people a lot. con la organización comunitaria, con Had a lot to do organizaciones, with community organizing, con la organización social. social organization. Esa es una etapa muy, muy bonita, It was a very beautiful time. sí, muy bonita, por lo menos para mí fue una etapa muy bonita. At least for me, it was a very beautiful time. Después, y eso te va también, te va planteando otros retos, ¿verdad? And this brings up different challenges. Teníamos que organizar sindicatos, organizar comités comunitarios, organizar Community committees, mujeres, women's groups. gremios. Es una tarea bastante amplia, pero una tarea bonita. A job that's very broad but very beautiful. Y después me nombraron al Ministerio de Salud. And then they named me to the Ministry of Health. Entonces ahí tenía otro tipo de desafío, ¿no? Then I had other types of challenges there Porque eso es otra cosa, pues. because that's something different, Es una cosa un poco más enredada, ¿no? something that's more El Ministerio de Salud es un pesado, es un trabajo complejo, heavy. It was a hay que complicated work. administrar muchos recursos, I had to administer a lot of resources. trabaja mucha gente, I had to work with a lot of people. ¿verdad? Y manage una a lot of people. parte y más bien todo el tiempo que estuve en el Ministerio de Salud, había ya una situación de guerra Ministry of Health, there was another war situation. cada vez peor en Nicaragua, entonces eso dificultaba And mucho it was la... continuing to get worse. So that, Pero también fue una etapa que disfruté bastante, but ¿no? I also enjoyed this time a lot. Estaba muy joven todavía, ¿no? Still Tenía, very qué sé yo, young. 30 años. I was about 30 years old. Tal vez demasiado joven, ¿no? I was too Pero, young pues, still. Por lo menos no hice demasiados errores, ¿no? But at Digo least yo, I creo. I didn't commit too many errors. At least that's what I think. Sí. And how did you decide to leave that post at the Ministry of Health? ¿Cómo decidiste salir de este puesto? Bueno, yo salí cuando perdimos las elecciones en el año 90 I left when we Sí. lost the elections in the y 1990s. pasé a la Asamblea Nacional, ¿no? And then I went to the National Assembly Como diputada entre el 90 y el 96. between 90 and 96. And what issues did you work on when you were part of the Assembly? Cuando eras parte de la asamblea, ¿qué tipo de trabajo que estaban haciendo? Bueno, diverso. Yo fui en una época segundo jefe de bancada y después fui jefe de bancada. I was first Yo tenía que dirigirle el grupo parlamentario of the Cámara, and so I nuestro. was managing the parliament. Y luego, a mí en particular me gustó mucho el trabajo de las reformas a la Constitución. So I was very interested in this work of reforming the Constitution, la Constitución. Sí. And is that an elected position? Y es un puesto. Sí, es un puesto electivo. Sí. Sí, es el Parlamento, ¿no? It's the parliament. Uh-huh. And how long did you stay in that position? ¿Y cuántos años te quedaste en esa posición, en ese puesto? 6 años, 7 años, 6 or 7 years. 7 años. And then your term ended. Y terminó Terminó el periodo en el año 96. in 96, the period was El over. periodo terminó en el año 96. And then what did you do after that? ¿Y después? Bueno,
Después me dediqué más bien, ya me había puesto a estudiar historia, terminé la carrera de historia, I had studied history and I finished studying Y- this degree. comencé a trabajar como consultora So I started work as a consultant. y también en la parte de historia, ¿no? Pues dar clases, History, giving classes, investigación histórica. historical research. Básicamente eso es lo que he hecho en este periodo. Basically, that's what I Es un did. trabajo bonito también, It's ¿no? also a nice job Porque he trabajado mucho como consultora en políticas públicas, because I worked as a consultant for a lot of public desde la sociedad civil, no desde el gobierno. based on the civil Entonces es una society, experiencia not the diferente. government. It was a different experience, Pero es una experiencia muy bonita but también. it's also a very nice experience. At this time, did you return to get another degree from the university? Durante ese tiempo volvió a sacar otra carrera de la universidad. Bueno, saqué historia, sí, la maestría de historia, sí. Uh-huh. Sí, medicina no saqué nunca. I never finished my medicine degree. Uh-huh. And were you also working on social issues at the time? Y también estaba trabajando en cuestiones sociales durante ese tiempo. Pues sí, más bien política, ¿verdad? More political. Ajá. Política en el movimiento renovador sandinista, que fue un partido que fundamos en el año Sandinista Reformers 95. en 95. And what was your role in that? ¿Y cuál era su papel en esto? Bueno, mi papel fue primero ser cofundadora del partido, vicepresidente del partido My role y was luego to be presidenta del partido of the durante co-president. 10 años. I was there 10 years. Y dejé de ser presidenta del partido en el 2007. And I left my position as como vicepresidente, as Sí, vice president. no, como presidenta del Well, partido, as president hasta el of 2007. this Party of the Sandinista Renovation Movement in 2007. Movement necessary. ¿Y cuál era el enfoque de este movimiento? El enfoque del MRS es básicamente un partido sandinista, It was a Sandinista Party, democrático, democratic, con compromiso democrático. compromiso de mujer, democrático, committed democratic. que surge de una división del Frente Sandinista, It came out of a division in the FSLN. porque ya en el Frente se veía, digamos, venir el tema del el eje y el dominio caudillista de Daniel Ortega, ¿verdad? Because in the front was there's occurring this kind of domination by Ortega. Digamos que habían tres grandes problemas en el Frente en esa There época. were three big problems in the front during this time. Primero, una definición programática para el momento que estábamos viviendo, porque comenzábamos a vivir en los años 90. ¿no? Of the reality that we were living in during that time. Segundo, la democratización del partido. And then that second was the democratic. Y tercero, party los during that métodos, time. los métodos de lucha. And the third was the struggle methods. Y hubo un gran debate There was a great en debate torno a los tres temas. in respect to Y these. un grupo de nosotros tenía un planteamiento sobre cada uno de estos tres aspectos Each group had a different idea about each of these. y otro sector, encabezado por Daniel Ortega, tenía otro planteamiento distinto. And other sects that were backed by Daniel Ortega had different ideas about these. Y hubo un cierto momento en que las diferencias se hicieron irreconciliables. When these differences could not be reconciled. Entonces salimos del frente y fundamos el MRS. The Frente, sorry, and we formed the SRM. Ese fue el punto. Y hemos seguido, digamos, desarrollando el partido en todos estos años, que ya tiene We went and developed 16 the años, party ¿no? during that time, and we've been developing this for about 16 years. And in 2005, when you left your official position there, did you stay politically active? Y en 2007, cuando salió de este puesto, seguía siendo como activo políticamente. Sí, sí. Ya. Sí. What kind of issues were you addressing? ¿Qué tipo de...? Bueno, yo soy cuestiones estaba? miembro de la directiva y de la comisión ejecutiva del partido I todavía. was still part of the administrative and Yo hago actividad política, aunque no tengo espacio, no tengo escaño en el Parlamento, pero hago actividad política de partido, pues. I participate in the party even though I'm not in the parliamentary. After the electoral defeat, a lot of people switched their focus from what were traditionally Sandinista
missions and stopped being politically active, but you didn't. Why do you think you stayed involved? Después de la pérdida de las elecciones en el año 90, mucha gente cambió su enfoque y dejaron de ser un trabajo tan político, pero tú no cambiaste, ¿por qué no? No sé, I don't know. no sé por qué no. I don't know. Tal vez debía haberlo hecho, Maybe I should have. pero no sé. Bueno, en principio creo que porque First of all, I think maybe it was because yo sentía que teníamos que lograr organizar un I sandinismo, felt that we had to organize un partido sandinista Sandinism. que tuviese un programa claro, democrático, de This justicia party had a social. very clear view of what was Sandinism. Es decir, que debíamos presentar una otra oferta So that we sandinista could offer a al different país. Sandinista. Y que eso era esencial This is essential para el sandinismo y para for Nicaragua. Sandinismo and also for Nicaragua. Y creo que eso me mantuvo entretenida todo este tiempo. So this, I think, kept me busy during all that time. Pero bueno, ahora el partido tiene relevos, tiene un liderazgo de relevo, tiene jóvenes, But now it's got leadership and digamos, youth, unos líderes jóvenes some muy young buenos, leaders mujeres, hombres, that are men and ¿verdad? women. Y tiene una base mucho más amplia, It's a very more broad base, una base importante, ¿no? a very important base, Y un papel importante, creo a yo, very en el país. important role that this country, that it plays in this country. Entonces creo que todo este tiempo me quedé haciendo política por eso, a política de partido. So I think I was I maintained my political work because I was doing political work within the party. Creo que no voy a dejar de ser política, I don't think I'll ever stop being political porque yo creo que hay que opinar. because I think you need to be opinionated. Lo que no estoy segura es si voy a seguir haciendo política partidista o si la voy a hacer a través de otro medio. But what I'm not sure about is if I'm going to continue being political through a certain party or through some other means. Esa es la duda, más bien, So ¿no? that's my doubt. You are known for being very well spoken and passionate about the issues that interest you. And I wonder if you can recall in recent years some of the direct actions you've taken that others might consider more radical. Mucha gente te conoce como una persona con mucha pasión sobre las cosas que te interesan. Quiero saber si puedes comentar sobre algunas acciones que has tomado que algunas personas tal vez lo llaman como radical. ¿Entiendes? Can you repeat it again? You're known for being very outspoken about the issues that you're passionate about, but I wonder if you could also recall some of the actions that you've taken in recent years that others might consider more radical. Bueno, que ha sido una persona que es muy como vocal sobre ciertos temas, pero también has hecho cosas que algunas personas lo podrían llamar como radicales. Si puedes comentar un poco de eso. For example, some Por people ejemplo, have been outspoken against Ortega. Tal vez unas personas han sido muy como vocal y muy frente sobre sus experiencias o sus pensamientos sobre Ortega. But por you've ejemplo. taken some examples that have gone a bit further, Pero tú has tomado algunos ejemplos que van tal vez más allá, maybe more creative. más creativos. Por ejemplo, Right? I've read that in 2008 you went on a hunger strike. He leído en 2008 que participaste en una huelga de hambre. sí. Uh-huh. Can you tell me a little bit about why you decided to do that? Si puedes contarnos un poco de por qué decidiste participar Bueno. en eso. Porque no teníamos otra manera de protestar. We had no other way to protest. Le estaban quitando la personalidad jurídica al partido They y were, no teníamos otra manera de protestar más que esa. we had no other way to participate. They were taking away the Entonces así fue que decidí la huelga de hambre. So that's why I decided to take part in a hunger strike. Una manera de llamar la atención pues de lo que estaba pasando en el país, de lo que estaba comenzando a pasar gravemente, ¿verdad? En To el what país, was ¿no? happening, what was going to happen in our country. Sí. Pero bueno, es cierto que
que puedo ser radical, es bueno eso. But it's true that being radical is good. It's a good thing. A veces más bien me preocupa no ser lo suficiente. Sometimes I'm worried about not doing enough. Bueno, yo creo lo siguiente, que es decir, en mi manera de ser, uno tiene que ponerle a las cosas el nombre que tienen. People have to put things in the name what they are. No importa qué tan duro sea. It doesn't matter how difficult it may be. Ahora, obviamente, en una sociedad como la nicaragüense, And now a society such as Nicaragua, hablar contra el gobierno speaking against the government tiene un precio. comes at a cost. Tiene un precio. Un periodista, su posición contra el gobierno en la situación actual paga un precio. O un periódico, o un medio de comunicación, Means of communication or a journalist will pay a price right now. o una persona cualquiera que tiene un papel beligerante contra el gobierno Or paga un precio. any person, any regular person also pays Y yo a price. pago ese precio. And I also pay this price. ¿Verdad? What are some of the consequences you've experienced for being outspoken? ¿Cuáles son algunas consecuencias que has experimentado por ser así? Es difícil que, por ejemplo, yo he dejado de poder conseguir algunas consultorías, trabajos. It's difficult for me because I've failed to receive some type of work. Porque pues, la gente no siempre toma tanto riesgo, ¿verdad? Because people don't want to take the risk. Y las organizaciones no gubernamentales sí lo toman, pero And some NGOs take the en risk, otro tipo but de medios no, ¿verdad? other means don't. Entonces las fuentes de trabajo se reducen, So evidentemente. the work sources are reduced. No puedo trabajar en nada que tenga que ver con el gobierno, I can't work in anything that has to do with government. ¿verdad? Ni siquiera pudiera dar una charla a una universidad en León I can't even give a talk in Leon, Okay. at any university in Leon, porque ordenaron que me apedrearan y que cerraran la universidad. because they ordered me to leave and they closed the university. O sea, son bastantes cosas, ¿no? There are a lot of things. What about universities in the United States? ¿Y qué tal las universidades en los Bueno, hasta hace poco tiempo no tenía visa para entrar a Estados Unidos. A little while ago, I didn't have a visa to come into the U.S. Porque en la administración del presidente Bush Because in Bush's administration, se me calificó como terrorista. they qualified me as a terrorist. Entonces me quitaron la visa So they took my visa away. y hasta hace un mes And about until a month ago, me dieron una visa de nuevo, they ¿no? gave me a new visa. Porque había quedado yo conceptualizada como terrorista Because I was considered sobre a la terrorist. base del acta patriótica, I was, en el artículo 212, the inciso Patriot Act and A, B, Article 200, entonces 212. pues no he ido a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Me habían ofrecido, me habían otorgado una cátedra, la cátedra Robert Kennedy en Harvard, Then invited me y to no come pude to asistir por eso, ¿no? Kennedy office or something. ¿De cuál tema te está más como apasiona hoy en día? Bueno, ahorita, es decir, para mí uno de los temas más importantes es que haya elecciones transparentes este año en Nicaragua. My focus right now is that there are more transparent Hay elecciones. transparentes. Elections right now. Hay un gran riesgo de fraude electoral. There's a huge risk of fraud in these elections. Si hay fraude electoral, la situación política del país se va a deteriorar mucho más. The political situation in the country is going to deteriorate even more. Y yo creo que este gobierno ha restringido los derechos políticos I think this government has restricted the political rights. y que además no ha enrumbado al país en la dirección de reducir sustancialmente la pobreza. And this country also hasn't kind of been on the path to reduce poverty in this country. Pero estoy en una etapa de transición, But we're in a transition, or I'm in a transition phase. que tengo que decidir cómo quiero hacer lo que siempre quiero hacer, ¿verdad? How am I going to do what I always want to do?
Es decir, siempre quiero hacer política, pero ahora es cómo quiero hacer política, es But how do la, I want to do politics? digamos, en mi transición, cómo quiero usar mi tiempo también. How do I want to use my time? I'm in this transition right now. I know that your current position right now is as a professor here at the university. Do you see a link between scholarship and activism? Sé que tu papel o tu trabajo que tienes ahora es en esta universidad. Quiero saber si ves una conexión entre la academia y el feminismo y activismo. Mira, yo en realidad yo no trabajo como docente en la universidad, Entonces, yo trabajo como profesora, I pues, don't work as a professor. Oh, okay. sino que trabajo en un proyecto entre el Instituto de Historia I work in y the la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Institute in Latin American Studies. Okay. Y se trata de dos portales So it's web. about two different aspects. Uno se llama Enlace Académico Centroamericano One is the yeah, y el otro se llama Memoria Centroamericana. and the other one is the Central American Memory. Ambos, es decir, Enlace tiene que ver con crear un espacio para el desarrollo de las ciencias sociales en Centroamérica. And both have to do with creating a space for the development of the social sciences in Latin Y America. Memoria Centroamericana tiene que ver con, Memory of Central America con crear un espacio has to do with creating a space en Internet que permita a la gente acceder al patrimonio histórico y cultural centroamericano. that allows people to access Digitalizado. the cultural and patrimony of the country. Es un trabajo muy Digital bonito. form. It's a very, very A mí me gusta mucho. Pues. You teach about these issues too. Pero enseñas también sobre eso. Muy de repente, a ver, no muy de repente doy cursos específicos I offer specific courses, y la mayoría de ellos and most of them a líderes jóvenes, are to young leaders. líderes de partidos políticos, líderes de organizaciones sociales. Leaders of social O organizations religiosas. or political organizations. Esta semana tengo uno el viernes y sábado tengo un grupo. ¿no? Friday and Saturday. Sí, esa es una experiencia muy bonita. It's a very beautiful experience. Do you have academic freedom? Can you speak freely when you're working with the students? Tienes libertad académica, puedes hablar libremente con los Sí. estudiantes. Yeah. Sí, o sea, los que no quieren oírme hablar no me contratan. Those that don't want to be talked about contract. Well, outside of the work here, do you see an overlap or a role for scholarship and activist work? Y aparte de, como fuera de la universidad, de ese trabajo, ves un espacio para la combinación de la académica con el activismo. Aquí es difícil, es decir, It's difficult to say. tendría que hacer investigación, pues, en todo caso. Research and all. And Y sí, a veces he hecho investigación que tiene que ver con el área política, do research, but it has to do with the political. pero no es tan sencillo, pues, But it's not so simple. porque, como te decía, el activismo político en Nicaragua The political activism here in Nicaragua tiene un precio. has a price. Es decir, el país es un país muy polarizado It's a very políticamente. polarized country. Entonces, muchos de los trabajos, de las actividades, está muy permeado. Un lugar muy bueno para trabajar es el instituto. A great place to work is the institute. Es un instituto de historia. The Institute of History. La historia en sí misma History in itself implica un posicionamiento implies this positioning político, un posicionamiento en general frente a la vida, frente a la sociedad. in front of, on behalf of society and people. Entonces, este es un buen espacio, So this is a good space. pero no hay muchos espacios, But ¿verdad? there aren't many spaces En ese sentido, ¿no? in that sense. Do you have relationships with other activists in the country that you work with? Él tiene como alianzas con otros activistas en el país. ¿En qué sentido? You support or maybe they support you? Que te apoyan o que tú los Sí, apoyas. sí. Bueno, hay, digamos, un primer colectivo, el colectivo de partido, indudablemente. The first collective is the collective of the party. Digamos, y luego está un conjunto de líderes sociales The other is a group of social leaders
trabajan más o menos en temas similares, ¿verdad? that work on Temas de similar democracia, topics, democracy, políticas públicas, public politics, transparencia, lucha contra la corrupción, the fight against corruption, en los medios de comunicación o fuera de ellos, en las organizaciones sociales. communications, different social organizations. And what about activists from other countries? Do you experience any solidarity? Y activistas de otros países, hay solidaridad. Nosotros tenemos contacto con grupos fuera, We have ¿verdad? contacts with groups Algunos nicaragüenses, otros Nicaraguan, extranjeros, others that are foreign. ¿verdad? Que básicamente alrededor de ciertos temas y en ocasiones alrededor del propio partido, ¿verdad? Que son las propias relaciones internacionales del partido. Certain themes and also about dealing with the party. Pero bueno, hay un vínculo del movimiento de mujeres en Nicaragua muy fuerte con movimientos de mujeres en otras partes. Of the women's movement in Nicaragua with the women's movement in other countries. Y sectores políticos y del movimiento social en Europa que tienen relación con nosotros Social movements in other y countries. no necesariamente con el frente, That have to do with us, but not o necessarily. en América Latina también. Or in Latin America also. Speaking about international issues, I'm interested in your opinion about neoliberal policies in this context of globalization and if you think it has a unique impact on issues in Nicaragua. Hablando de cuestiones internacionales, a mí me interesa mucho el tema del neoliberalismo y en términos que con la globalización y si tiene algún impacto aquí en Nicaragua específicamente. ¿Qué parte? In what way? I wonder if you have an opinion about the way the economic policies that would fit under neoliberalism are affecting any social issues here. Quiero saber si alguna de esas políticas económicas afectan al país. Sí, Las cuestiones sociales aquí sí. en el país. Sí, desde el año 90 a la fecha, Since 1990 till today, la política económica ha estado the economic policies dentro de la horma de la política del Fondo Monetario has Internacional. been working Y el Banco Mundial, in the World Bank, in the politics, una oleada de privatizaciones focusing on privatizations y una política económica que privilegia equilibrios fiscales and y political equilibrios monetarios. that gives priority to Privilegia lo fiscal y lo monetario. I give this privilege to the financial and Y obviamente toda la parte social se vio afectada, ¿no? and all the social aspects have been affected. En la política social hubo mucha cooperación externa durante muchos Social años politics, they've had a lot of cooperation from international organizations. y esta cooperación permitió que el golpe no fuese tan fuerte sobre la Allowed for política this social. hit to not be as hard, as strong. Este gobierno tiene la misma política económica This government has the same economic policies, y en lugar de política social lo que tiene es una política clientelar. and instead of the social policies, it has Un the cierto clientele, populismo social, vamos a decirlo de esta social manera. populism. El gran problema del populismo es que no toca las raíces del problema, ¿verdad? The biggest problem with populism is that it doesn't touch the root. Sino que se limita a repartir cosas, It just works on distributing things. a repartir láminas de zinc, o a repartir gallinas, o a repartir pollo. Chicken in their hands, Pero evidentemente toda la etapa de los 90 hasta ahora, or this whole stage from the 90s el until impacto now, más grave ha sido el desmantelamiento de la política social the most del difficult país, ¿no? aspect has been the deterioration of the social policies of the Es decir, country. Nicaragua sigue teniendo Nicaragua continues to have la misma tasa de educación primaria the same level of primary education de hace 10, 15 años, ¿verdad? as it had about 10, Es 15 decir, years no ago. hay una superación consistente de esa situación. It hasn't overcome this situation. Sí, y la educación sigue teniendo graves debilidades en el país. Es decir, un país que necesita A huge stability in our country. apuntar a la educación y la educación es sumamente débil, ¿verdad? The education in our country is Y very, no ha variado mucho en los últimos and it hasn't changed much in
the 20 y pico de last años, ¿no? 20 20 some años. years. I'd like to switch gears a bit and ask you to reflect a little bit about feminism and to ask a few questions if it's had any relevance to your work, if at all. Quiero cambiar ahorita y hablar un poco más sobre el feminismo y si ha influido un poco en su trabajo en alguna manera. But first, I'd like to ask how you understand or define feminism. Pero primeramente para empezar, ¿cómo defines el término feminismo? Mira, yo creo que el feminismo es un posicionamiento frente a la vida, pues. As a positioning in Que- regards to life. Trata de privilegiar enfoques que contribuyan a lograr equidad de género. And it tries to focus on providing gender equality. Esa es mi percepción sobre el feminismo. That's my perception of feminism. Ahora, hay plataformas y plataformas There are different types of platforms. de demanda feminista y además hay pautas de comportamiento distintas. And there are different types of behaviors. Entonces, yo me siento feminista. But I feel like as though I'm a feminist. No he militado en el movimiento feminista porque he hecho más bien política, I haven't been very involved in the feminist movement because ¿verdad? I've been more of a pero como more una cosa involved más in bien politics. de naturaleza formal. Pero yo creo que, bueno, es lo menos que podemos ser las mujeres, ¿verdad? Yo no, That's the least that we can do as women. What has your experience been like as a woman involved in politics? Have you ever been treated differently? ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo una mujer en las políticas? ¿Te han tratado diferente por ser mujer? sí, Have you experienced discrimination? ¿Discriminación? muy fina, en mi caso es muy fina, pues, pero digamos siempre hay un modelo de There's always this model of subestimación de cierta, digamos, cierta actitud de discriminación para la participación en general de las mujeres en there's el poder certain político. discriminative viewpoints towards women. Tal vez yo tenga menos Maybe ahora, less now. pero obviamente si vos revisas la Asamblea Nacional te vas a dar cuenta de que solamente hay un 12% de mujeres, There's probably only 12% women. ¿verdad? Y que el porcentaje de mujeres parlamentarias era mayor en el año 80 So it's higher proporcionalmente que el que es ahora. proportionally than it is now. Pero también te puedes dar cuenta que ha mejorado mucho más en América Latina que lo que ha mejorado en Nicaragua. But you can also see that it improved a lot more in Latin America than it has in the Es U.S. decir, que el camino de la vida política para las mujeres no es fácil en los partidos políticos en general en Nicaragua. To politics is for women and is not easy in Latin America. En el MRS hay bastantes mujeres, creo yo, con participación política. The SRM has been very inclusive for women. Ahora hay muchas mujeres jóvenes participando en política, And there are many youth that are participating. in pero en muchas directivas departamentales no es tan many frecuente, Directors there, it's not as common. ¿verdad? Yo siento que hay una generación de líderes jóvenes I think muy there's a fuerte, generation of youth leaders that is very pero strong, que está abriendo espacio. but the space is open. De hecho, dentro del MRS hay ahora una red de mujeres The SRM, del partido there's a network of women that are para impulsar candidaturas femeninas, pero to promote women, female candidates. la propia red reconoce que hay que hacer un esfuerzo especial. Network recognizes that you have to we have to make Pero our en own. la realidad nicaragüense sigue siendo difícil, ¿verdad? La participación de mujeres en política. The party continuing something is very challenging. You've held a very steady, undying commitment to social justice over the years. Ha mantenido un compromiso muy estable de la justicia social durante tu historia. What are you most proud of? ¿De qué eres más orgullosa? ¿Cómo de que? Tú has mantenido como una lucha muy, bueno, siempre has luchado por la justicia social, pero en toda la vida de qué eres más orgullosa. En mi vida. No sé. Tal vez
sé en realidad. I don't really know, in reality. A ver, te voy a decir lo que me da tranquilidad, vamos a decirlo así, ¿no? I'm gonna tell you what gives me tranquility. No censurarme. Try to not censor myself. Es decir, yo trato de decir lo que pienso I try to say what I think sobre lo que yo creo que pasa en el país. about what I think happens in this country. Y pago por eso. And I pay for that. Es decir, puedo pagar por eso. Or I can pay for that. Es decir, entonces eso, porque a veces uno, si hablara menos, tendría menos problemas. Because if you speak less, then you will have less problems. Pero yo tengo mucho aprecio por mi libertad de hablar lo que yo creo. I pay the price to have the liberty for saying what I believe in. Y yo peleo por ese espacio, And ¿verdad? I fight for that space. Pero no sé de qué sentirme orgullosa. Bueno, me siento orgullosa de mis padres, por ejemplo. I'm very proud of my parents. Sí, yo creo que eran una persona I extraordinaria. remember my dad, he was a very Sí, extraordinary ambos person. eran una persona extraordinaria, persona sensible, He was a very simple, trabajadora, and my mother was very inteligentes, hard worker, very intelligent, digamos, buenos padres. good parents. Eso, sí, yo me siento muy orgullosa de ellos. I'm en very realidad. proud of that in reality. Y creo que mi hermano y yo tuvimos una gran suerte, ¿verdad? And I think my brother had a lot of luck. Otra gente no tiene tanta suerte. A lot of other people don't have that kind of luck. Pero no sabría de qué otra cosa sentirme orgulloso. I don't know what else I could feel proud of. Pues no se me había ocurrido pensar en realidad sobre eso. It never occurred to me to think about that. It's really my honor to talk to you, and I know I could ask you questions for hours, but I want to be respectful of your time. Realmente es un honor estar aquí hablando contigo y aunque me gustaría preguntarte muchas más cosas, no quiero respetar tu tiempo. Muchas gracias. Are there any other topics you'd like to talk about before we ¿Algunas otras conclude? cosas? No sé, no se me ocurre. Well, I want to thank you very much for your time today and for participating in gracias this a ustedes. project. Quiero agradecerte mucho por Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.